Bienvenidos arrancando la semana, un día bastante lindo, la verdad que un sol interesante, vamos a tener unas temperaturas que no van a pasar los 19 grados, pero va a estar hermoso el día. Bueno, hoy es 29 de agosto, Día del Abogado, que se festeja desde 1958 en razón del natalicio de Juan Bautista Alberdi. Es mi día, es el día de varios de los invitados que vamos a tener hoy. Los vamos a tener al doctor Pablo Cosiner, que nos va a hablar un poquito de política. Él está bastante libre como para hablar de un partido, de otro, de cómo ve la situación en Salta y a nivel nacional, ¿no? Y después, más tarde, vamos a estar con el doctor Roque Cornejo, diputado provincial por Cambiemos. También vamos a hablar cómo está la situación hoy. Pero todo eso en 5 minutitos y enseguida volvemos. Bienvenido nuevamente a Arrancando la Semana, y lo prometido no es deuda porque lo tenemos acá al doctor Pablo Cosiner. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto tenerlo acá. Feliz día. Gracias, igualmente, Y a cierto, todos cierto. los colegas. A todos los colegas. Sabemos que usted es un hombre de política que tiene mucho conocimiento de eso. De hecho, ha sido en su momento diputado nacional. ¿Qué otros cargos también tuvo? He sido diputado provincial, he sido ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad, 3 años, y diputado nacional. Digamos que un De prontuario... lo más público, después algunas otras responsabilidades más menores. Un prontuario legal muy importante. Eso es bueno. Sí, después obviamente mucho tiempo del ejercicio de la profesión y me ha tocado ser asesor legal en su momento de la Dirección General Impositiva, así que bien. También otra carrera desde toda la parte tributaria, digamos. Sí, correcto. Y después me terminé volcando al derecho constitucional. Qué lindo, qué lindo. La verdad que el derecho constitucional es una de las... Como decía mi profesor, yo enseño la materia más importante, lo demás es de menor cuantía, decía el profe. Pablo, ¿cómo ves la política nacional con todos estos cimbronazos que está teniendo lo del juicio de vialidad, por ejemplo? Muy mal, muy mal. Yo creo que claramente algunos por intención, otros por ingenuidad se han dejado arrastrar hacia una agenda que es la del acceso de la política a la justicia, y han descuidado la agenda real de la Argentina, que tiene que ver con los graves problemas económicos y sociales que existen, ¿no? Claro. El tema del juicio de vialidad se ha hecho del alegato del fiscal Luciani casi una sentencia. E incluso se ha generado se pretendió generar una especie de mística contra o a favor de lo que es, vos sabés bien, una etapa dentro del proceso penal y del juicio, ¿no? Oral. Sí. Porque no es nada más que un alegato. Pero además es normal que todo fiscal plantee su posición de acusación respecto al imputado, por algo se llega a ese juicio. Claro. Y ahora vendrá el tiempo de la defensa, y después lo más importante, que es el tribunal. Hay casos de la misma expresidenta que puede llegar a ser un caso de condena, si lo fuese, y hay otros casos en donde también fiscales han hecho imputaciones y después el tribunal determinó falta de responsabilidad. Hoy el caso Otesur está en la parte de la elevación de juicio de masa ante la Cámara de Casación, o lo que fue el dólar futuro. Claro. Lo que pasa es que esta causa viene aparentemente con bastante pruebas. Un bagaje de pruebas importantes, pero así funciona el sistema institucional, ¿no? Claro. Vos tenés primeras instancias y después apelaciones y eventualmente la Corte de Justicia. Entonces, me parece que
¿qué es lo preocupante de la Argentina? Es que si viene un fallo a favor del kirchnerismo, desde otro sector se dice justicia kirchnerista. Si viene un fallo en contra del kirchnerismo, se dice justicia macrista, y viceversa, ¿no? Se trata de polarizar, entonces, digamos, las cosas. Así, claro. Claro, y además, ese es el problema, lo que vos decís, ¿no? O sea, ya la polarización, en cuanto a esa grieta profunda de todos a favor o en contra, se llevó puesto la realidad económica de la Argentina y gobiernos, tanto en su momento, la última etapa de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó legitimando a Macri como presidente, y luego el fracaso también por ir a un esquema de grieta del gobierno de Macri, que termina legitimando después el retorno del kirchnerismo. Entonces ya esa grieta se llevó puesto la economía y la realidad social de la Argentina. Lo último que falta, que esa misma grieta ahora se lleve puesta la justicia del sistema republicano. Eso es lo que más me preocupa respecto a la situación, y que lo hablábamos recién fuera de cámara, lo vemos plasmado también este fin de semana, donde quien hoy gobierna la Argentina y quien quiere teóricamente gobernar, como es el jefe de gobierno de la ciudad, no se pueden poner de acuerdo para resolver el problema de una cuadra, de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, cuando el país tiene más de 2 millones, casi 2.800.000 kilómetros cuadrados. Realmente sí, y esto realmente tómenlo, ¿no? Porque, como dice el doctor Cosiner, si no pueden resolver el problema de una cuadra, ¿qué podemos esperar para que resuelvan los problemas de toda la Argentina, que es grande? Y son grandes los problemas y profundos. La verdad es que han corrido el eje, como dijiste bien, han corrido el eje, se han interesado sobre este tema, y no sobre la pobreza, no sobre los chicos que se mueren de hambre, no sobre la economía. Realmente nos tiene preocupado. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué faltaría, Pablo? Mira, el problema que tiene la Argentina es que hace mucho tiempo se insiste en salir de esta situación de crisis por un camino que el resto de los países del mundo que han tenido el mismo problema no han elegido, que es la confrontación. Claro. La Argentina no es el primer país del mundo que tiene crisis de materia inflacionaria, social o económica. De hecho, una situación muy parecida a la Argentina la tuvo Israel en la década del 80. Yo lo tomo como ejemplo porque la manera en que sale Israel, agregándole que Israel es un país que vive en una escena de conflicto bélico. Claro, sí. Fue un modelo a seguir, que tiene que ver con los acuerdos medulares sobre temas puntuales. Los dos partidos principales que venían gobernando Israel se ponen de acuerdo, se sientan frente a un 400% de inflación anual y hacen un acuerdo sobre política de precios, política de salarios, disciplina fiscal, funcionamiento del Banco Central, cuestiones que tienen que ver con medidas que había que tomar que requerían mucho consenso. Entonces, lo hacen. A partir de ahí empieza la alternancia de los partidos, porque cada partido sigue pensando de manera diferente, nada más que se han puesto de acuerdo en estos temas, y después tienen su propia visión de política educativa, sanitaria, posiciones frente al mundo y demás. Y han bajado la inflación a términos que no sobrepasa el 3-4% anual hoy. Vuelvo a decir, un país que tiene la amenaza y el conflicto bélico ahí latente. Nosotros, lejos de ir hacia ese camino, que es la búsqueda de los acuerdos, estamos en esto. En cada vez que hay un hecho que nos diferencia, en vez de ver qué podemos acercar de posiciones, se busca profundizar para que quede la zanja al medio. ¿De qué lado estás vos? ¿De acá o de acá? Claro, ¿no? Sí. Entonces, yo lamento ser contundente, porque estoy seguro que la Argentina, si sigue este camino, no tiene salida. Si cambia la mentalidad de gran parte de la dirigencia política argentina, o se le da paso a los que sabemos que piensan así, pero están tapados por ahí por liderazgos muy complicados, sí tiene salida. O sea, la Argentina tiene salida cambiando la manera en que aborda estas realidades, ¿no? Y tiene que ver con la seguridad jurídica, que es un tema del día de hoy, pues todos somos abogados, y tiene que ver con el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es respeto
al Poder Judicial, es el respeto a la Constitución, es las reglas de juego claras para que la gente pueda invertir. ¿Quién puede pensar hoy en venir a invertir a la Argentina si vos tenés las principales figuras políticas del país viendo si hacen caso o no a un pronunciamiento de la justicia? Claro, por supuesto. Entonces Totalmente. ya de ahí la señal es negativa, ¿no? Y en cuanto a eso, ¿qué te pareció la intromisión del presidente con respecto a los alegatos de Luciani? Me pareció lamentable. Lamentable porque además, si uno ve al mismo Alberto Fernández hace unos años encabezando las protestas, por lo que él decía era el homicidio del fiscal Lisman, y hoy Claro. por una situación de poder y para no contradecir a quien conduce políticamente ese proceso, cambia de postura e incluso ataca al Poder Judicial, Totalmente. cambiando de postura, a mí me parece muy improductivo. Creo que la persona que llega a ser presidente de la Nación debe olvidarse que tiene una posición parcial porque es presidente y ya le rige las inhabilidades o incompatibilidades o los hechos que no son propios de su desempeño de funciones como presidente. Él, Como presidente, claro. obviamente que él es un ciudadano que puede tener su posición, su idea, su crítica, pero hay un límite a esa expresión que es su investidura presidencial. Claro. Entonces, una cosa es plantear que hay un juicio que tiene instancias de revisión, que puede ser revisado, y otra cosa es plantear que la justicia es propia de una justicia monárquica, que hay intencionalidades políticas de los fiscales. Cuando yo me puse a ver tanto el fiscal, el pliego de elevación del acuerdo de este fiscal está dado por Cristina Fernández Kirchner en su momento. O sea, no es un fiscal nombrado por la oposición. Por la oposición, claro. Porque como en Argentina tenemos el sistema de que hay cierta participación de la política en el proceso de nombramiento de los funcionarios judiciales, porque si bien el Consejo de la Magistratura es eterna o se eleva, es el presidente o la presidenta quien eleva el nombre de la persona propuesta. El pliego fue remitido por Cristina Fernández Kirchner en su último gobierno, entonces tampoco es que sea un fiscal nombrado por un gobierno opositor, ¿no? Y creo que si el presidente del tribunal no ha pasado lo mismo, pegan el palo, me parece, ¿no? Ahí nomás. Entonces hay que tener cuidado también con esas cuestiones. Claro. Pablo, veo que tenés una posición realmente neutral, si se quiere decir, o más que nada inteligente en el sentido que no te vas a la polarización, y eso me parece muy bueno, buscando siempre el sentido común, ¿no? ¿Con quiénes estás hablando? ¿Te vas a postular? No hablemos todavía de tu postulación, pero hablemos de si estás comunicándote con gente en la política y cómo piensan también. Sí, si bien yo tomé la determinación cuando terminó mi mandato de diputado nacional de no ocupar cargos ni candidaturas este tiempo, estos 4 años, lo hice por una cuestión de convencimiento de que hay etapas y etapas, y creo que también quería recuperar un poco la actividad privada, me dediqué también a estudiar un poco, que tenía cuestiones pendientes. Yo creo que también la provincia de Salta requiere de un gran consenso y acuerdo para la visión de una provincia que viene, ¿no? Creo que Salta está perdiendo una oportunidad de discutir la Salta de la pospandemia. O sea, la pandemia ha generado también a nivel de organización de gobiernos y de estados un diagnóstico de las fortalezas y las debilidades. Y las cosas que hay que rearmar, ¿no? Creo que Salta tiene que rediscutir su sistema sanitario para que sea más eficiente y descentralizado, su sistema educativo para ayornarlo a las nuevas demandas laborales. No podemos seguir formando jóvenes de acuerdo a un modelo de demanda tradicional cuando hoy ha cambiado y impera las demandas en materia de tecnología, informática, cuestiones vinculadas a las nuevas producciones y a los nuevos procesos de industrialización del mundo también. Entonces, yo veo que esa agenda no está, ¿no? Es como que hay una agenda política electoral permanente. De hecho, no tenemos ni siquiera definido cuáles son las reglas de juego en materia electoral. Se acaba de hacer un gran retroceso institucional con la derogación de las PASO, porque es menos democracia. Y
Y, y en eso creo que yo personalmente tengo muy buen diálogo con gente de todos los sectores. Yo creo que hay que tratar de avanzar hacia una construcción multisectorial que tenga como objetivo la provincia de Salta, ¿no? Y ojo que esto que yo pienso lo he hablado con gente vinculada al gobierno de la provincia, o sea, yo no, lo que digo no es que no lo conocen, que por ahí las personas que tienen la responsabilidad de gobernar la provincia. Lo que pasa es que creo que desgraciadamente la agenda electoral en Salta le termina ganando a la discusión de las problemáticas de fondo, ¿no? Si bien hay cuestiones que se han avanzado, como es el tema de la minería, también hay que ver cómo se trabaja para que esas inversiones dejen socialmente también emprendimientos e inversiones en los pueblos en donde se hacen las extracciones y cómo se controla, y si efectivamente eso está derramando en tomar mano de obra realmente de la provincia, si hay capacitación en la provincia o se está trayendo gente de afuera. O sea, hay muchas cosas para discutir. Creo que si se puede llegar a dialogar en la construcción política de algo que pueda ser participativo, digamos, multisectorial, hoy yo no creo que la problemática que tiene la Argentina y por ende Salta se salga con un solo partido político, claro. Porque son situaciones muy terminales. Claro. Sí. Así que por ahí, el año que viene, veré, analizaré, pero yo no descarto volver a intentar tener alguna responsabilidad pública. Bueno, es interesante porque tenés una experiencia y también ese modo conciliador, digamos, de estar no tan divididos como estamos ahora, cuando hay múltiples partidos hoy, porque antes vos tenías el peronismo, tenías el radicalismo, y bueno, gobernaba el peronismo y tenía mucha gente, gobernaba el radicalismo y tenía mucha gente, pero hoy están todos tan divididos y parece que marcar su diferencia es lo que están buscando, digamos, cuando... Y lamentablemente yo creo que la provincia de Salta va a un proceso de mayor fragmentación todavía, porque al no haber la posibilidad de que en un partido político se presenten varios candidatos y la gente vote en unas primarias, si vos sos parte de un partido político que no está favorecido por la lapicera del que conduce para armar la lista, pues así pasó hace 2 años, naturalmente vas a buscar armar otro partido político. Si tu partido político no te da la posibilidad de participar y no hay una ley que obligue, antes por lo menos había una ley que obligaba a los partidos a sostener una disputa que era la primaria. Al no haberlo ahora, y los partidos políticos no estar obligados, va a pasar lo que pasó hace 2 años. Se van a fragmentar más. Claro, y además ningún partido político hizo interna, nadie consultó a nadie y cada titular del partido hizo las listas. Eso no pasó en un partido, pasó en todos porque no había ley, hoy no tampoco. Hoy se deja a la libertad de cada partido político que vea cómo elige su candidato y si vemos por lo que pasó hace 2 años, ninguno consultó ni a sus afiliados ni a la gente. Entonces menos democracia, menos participación y va a haber más fragmentación todavía. Creo que van a surgir más partidos políticos, lamentablemente. Qué pena. Bueno, doctor, la verdad que muchas gracias, muy claro su idea y bueno, esperemos podamos estar ya en una próxima, hablando de una candidatura con usted y con un partido que piense mucho más en la unión y no en la grieta esta que nos está matando a todos los argentinos. Coincido totalmente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, volvemos dentro de 5 minutitos en Arrancando la Semana.
Bienvenido a Arrancando la Semana nuevamente y bueno, lo prometido no es deuda porque lo tenemos al doctor Roque Cornejo, diputado provincial de Cambiemos. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, muchas gracias por este minuto y déjeme saludarlo por el Día del Abogado. Igualmente. Un gran abrazo a usted y a todos los colegas que nos están escuchando, nos están viendo en este momento. Bueno, muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Doctor, tenemos un temita que nos preocupa. ¿Qué pasó con las PASO en Salta? Y bueno, dimos un paso hacia atrás en cuanto a los derechos políticos de los salteños. Lamentablemente estamos retrocediendo y lamentable que algo suceda justamente desde la legislatura de la provincia, ¿no? Claro. Por supuesto, son proyectos que tienen todo el aval político del Poder Ejecutivo de la provincia, pero es sumamente lamentable que se conculquen tan livianamente derechos políticos, que son derechos humanos, que son inalienables, que le ha costado muchísimo a la Argentina, particularmente años de sangre, de dolor y de muerte, haber conquistado la democracia y haber avanzado en lo que es una vida institucional adulta, para, bueno, ahora livianamente por simples consideraciones coyunturales de una elección, se los conculcan y finalmente ya el Senado ha aprobado lo que son la suspensión extraordinaria, dicen ellos, por única vez, cuando en realidad ya es la segunda vez que lo suspenden, de las primarias abiertas y simultáneas obligatorias en Salta. Qué pena, la verdad que es un tema que preocupa mucho porque del otro lado estamos nosotros, los que queremos votar en democracia, los que queremos que por ahí de alguna manera algunas listas políticas se depuren y demás, y esto realmente no lo vamos a tener. ¿Con qué excusa, con qué fundamentos suspendieron las PASO? Bueno, mire, hay dos fundamentos que ha vertido el oficialismo. Uno, el famoso, lo pide la gente, el famoso argumento Doña Rosa, ya lo decimos porque es común escucharlo a los legisladores que se pronuncian de esa manera. Sí. Que dicen que la gente está harta de ir a votar, que está harta de los políticos, que está harta de la política. En realidad lo que la gente está harta son de los malos políticos, de las malas políticas, de los malos candidatos y de la falta total y absoluta de propuestas y de un proyecto de gobierno. Que eso es lo que la gente está harta. ¿Cómo? Que encima son muchos los malos políticos. Sí, bueno. Y arman bloque. Sí. Pero mire, yo le voy a decir lo siguiente, atribuirse lo que el pueblo dice me parece una exageración absoluta. Y segundo, lo están interpretando mal. La gente si quiere ir a votar, si quiere hablar de política, pero lo que está pasando es que no se puede sentir representada con los actuales dirigentes. Eso es harina otra costal, y justamente, como usted bien mencionaba, lo que viene a hacer las PASO es a clarificar el panorama, a depurar el panorama, a mandar a la casa a algunos dirigentes que se quieren eternizar en la vida democrática de la provincia. Y el otro argumento que vierten desde el oficialismo es una cuestión económica, ¿no? Que dicen que se ahorraría plata, sí. Pero eso es mentira, porque mucho más dinero se ahorra si se unifican las elecciones provinciales con las nacionales, y muchísimo más dinero se ahorrarían si pasamos del sistema de la boleta electrónica a la boleta a papel. Para que tengamos una idea, la boleta electrónica costaría aproximadamente 800 millones de pesos, y la boleta a papel 10 millones de pesos. Hagamos cálculo y vemos cuánto nos ahorramos. Claro, realmente. Otro temita, ¿no? ¿Quién asesora al gobernador? Porque la verdad que viene pifiando bastante. Bueno, bastante. Doctor, porque la gente por ahí no sabe, no tiene por qué saberlo, pero el mismo informante en el Senado de la provincia en el año 2011, cuando se aprobaron las PASO, ¿sabe quién era? ¿Quién? El actual gobernador de la provincia. Oh. El actual gobernador de la provincia fue el miembro informante ante el Senado para que se apruebe la ley de las primarias abiertas simultáneas obligatorias. De ahí, mire, usted ya puede esperar cualquier cosa. Claro. Entonces,
un tema que también es fundamental es el antecedente que está dejando nuestra provincia, porque nosotros, para que también los clientes vean la magnitud de lo que está pasando en Salta, es que con la Constitución del 94 se incorporan a nuestra Constitución todos los tratados internacionales, tratados y pactos internacionales. Sí, sí, sí. Tenemos el Pacto Social y Económico y Cultural, que en su artículo 2 claramente establece lo que es la cláusula que se entiende hoy en día, la doctrina cláusula de la progresividad. Claro. ¿Qué quiere decir? Que cada vez los Estados miembros, tanto nacionales como provinciales, tienen que asegurar y tener políticas públicas para asegurar mayor cantidad de derechos y mayor calidad de derechos. Claro, claro, sí. Y al mismo tiempo esta cláusula de progresividad incluye lo que es la prohibición de regresividad. Quiere decir que si usted no puede volver para atrás en aseguramiento de derechos. Si usted ya dio un derecho, hablando en criollo, no puede al día siguiente quitárselo. Claro. Entonces estamos violando tratados internacionales. Y la verdad que, bueno, estaría lindo para meter un amparo sobre esto, porque si hay violación de la Constitución... Lamentablemente acá en Salta existe hay una doctrina, ya una jurisprudencia que es, bueno, que estamos en actuación activa política, estamos impedidos de realizar actividades, presentaciones judiciales en temas que ya pasaron por los poderes que integramos, pero sí un grupo de ciudadanos podrían perfectamente asociarse, reunirse y presentarse con absoluta legitimidad en nuestra Constitución provincial, que prevé la acción popular e inconstitucional. Claro, claro. Bueno, cambiando de tema, doctor, ¿cómo estamos con Cambiemos en la provincia de Salta? Bueno, en Salta hace un mes aproximadamente ya se constituyó la mesa provincial de Juntos por el Cambio Más, junto con el partido PRO, la Unión Cívica Radical y ahora Patria, el partido que yo integro, con el compromiso de trabajar en un proyecto y un plan de gobierno, ofrecerle a los salteños en el 2023 claramente un proyecto de provincia, hacia dónde queremos llevar la provincia, cómo vamos a manejar el gobierno, y esto lo venimos haciendo con los cuadros técnicos cada uno de los partidos. Estamos trabajando para realizar primero un plan, un proyecto, y después luego sí, más adelante corresponderá hablar, por supuesto, de las candidaturas. Claro, pero paso a paso. Paso a paso, y vamos primero con lo importante, ¿no? Porque más allá de la candidatura, creo que la gente ya está cansada un poco de nombres, y está más expectante de saber, bueno, cuál va a ser el plan de gobierno que se va a discutir, porque tenemos que discutir políticas públicas, públicas en serio, no políticas públicas que no importan solamente a los sectores de gobierno, sino políticas claras que le interesan a los estudiantes, que le interesan a los jubilados, que le interesan a las pymes, que le interesan a todos los vecinos del interior de la provincia que no tienen acceso al agua. Bueno, esos son los temas algo tan elemental, ¿no? Que unir y discutir. ¿Cómo? Algo tan elemental como el agua, ¿no? Que tengamos problemas con eso en pleno siglo XXI. Es tremendo el tema del agua. La semana pasada en la Cámara de Diputados se trató un proyecto que era viendo con agrado de que la empresa haga las gestiones pertinentes para que no pague ganancias. Y yo me pregunto, doctores, ¿Agua del Norte tiene ganancia? Y si tiene ganancia, ¿por qué no la reinvierten en la prestación del servicio, que es paupérrimo en una provincia de Salta? Sí, la verdad que sí. La solución que nosotros vemos es liquidar y disolver Agua del Norte, y después hay dos opciones. O es parte o lo asume de esa obligación el Estado, como era antes AGAS y Obras Sanitarias, ahora provincia y Obras Sanitarias, o si no, otra opción es llamar a licitación pública internacional, concursos, que vengan las empresas que estén preparadas realmente para poder brindar un servicio como el salteño se merece. Totalmente de acuerdo. No se olvide que estamos pagando un 21% en cada factura del agua, los salteños pagan IVA. Claro, sí, correcto. Por la empresa que está prestando el servicio. Bueno, esto nos parece a nosotros que lo tenemos que realmente discutir con propuestas superadoras. Totalmente. Yendo al plano nacional, ¿cómo tomó la intervención del presidente sobre los alegatos de Luciani? ¿Qué le pareció? No, bueno, primero como abogado, me parece, de abogado a abogado, y de abogado que nos dirigimos hacia el presidente con sumo respeto, porque me parece
mamagacho, totalmente inoportuno, totalmente innecesario. Tenemos que ser sumamente respetuosos del sistema republicano. No se puede uno conseguir y percibirse como abogado si no respeta el sistema republicano, si no respeta nuestras instituciones. Entonces, primero, como abogado, tiene el bochazo. lo mandamos al recuperatorio, al presidente. Y encima profesor de una universidad, ¿no? Profesor de una universidad. Y sí, y bueno, doblemente, entonces, doble bochazo le ponemos. Tiene razón, doble bochazo. Y después, respecto al tema de su calidad de investidura presidencial, me parece lamentable, creo que de todos los sectores, inclusive creo que el propio kirchnerismo hasta se han sentido incómodos con estas manifestaciones. Manifestaciones que, bueno, ya de Juntos por el Cambio han pedido el juicio político. Por supuesto, sí. Sí, por una intervención del poder... Claro, por el poder ejecutivo. Mire, es un ejemplo clarísimo de lo que sucede en todos los populismos de Latinoamérica, lamentablemente. No hablamos de Latinoamérica porque son los ejemplos que tenemos cercanos y que conocemos bien. Pero cada vez que nuestras democracias lamentablemente han ido rotando y girando hacia los populismos, se ve cómo desde el propio Poder Ejecutivo se busca la suma del poder público, se busca avasallar sobre el resto de los poderes, y algo que es fundamental, avasallar sobre la justicia. Claro. Parte de esta movida, no nos olvidemos que pretenden modificar los jueces corta a 25, solicitud que fue acompañada por el gobierno de esta provincia, que nosotros lamentamos muchísimo realmente, este giro hacia el populismo. Claro, totalmente, algo que realmente nos está preocupando. No, nos está preocupando, pero lamentablemente algo que ya hemos visto en el anterior gobierno kirchnerista, que vemos que Alberto ha seguido la misma línea y que nos parece sumamente preocupante también que gobiernos del interior de la provincia, gobernadores provinciales, del interior del país, acompañen este tipo de medidas. Eso nos parece sumamente contrario a nuestra Constitución, no por una cuestión ideológica, sino porque está contrario a nuestra Constitución. Claro. Y nuestra ideología es el respeto a la Constitución. Claro. Y lo están naturalizando, que es lo que más preocupa todavía. Lo están naturalizando y sabe que también están creando caldos de cultivo de violencia en el seno del pueblo. Eso también nos parece sumamente preocupante. Sí. Que desde el propio Poder Ejecutivo Nacional, distintos funcionarios estén plantando o dejando una semilla de odio en la sociedad. Realmente. Doctor Roque Cornejo, una vez más lo felicito por su día, gracias por tenerlo en el programa, esperamos poderlo tener la próxima vez también y aportando más de su sabiduría en este tema que nos interesa a todos. Por favor, uno humildemente dice y pregona y trata de seguir con las convicciones que a uno lo guían siempre dentro de los límites de nuestra Constitución. Feliz día para usted también, un gran abogado, un excelente jurista, le agradezco muchísimo por este minuto, le mando un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, así es, hoy terminamos arrancando la semana con una síntesis que realmente nos preocupa. Tuvimos a dos personas que están metidas en la política, que saben mucho de esto, y ambas les preocupa la intromisión de poderes, y en este caso del señor presidente de la Nación, por sobre el Poder Judicial, justamente con los alegatos de Luciani. Realmente nos preocupa esos dichos que dijo sobre el fiscal Nisman, que no le ocurra lo mismo a Luciani, cuando antes el mismo presidente de la Nación decía que a Nisman lo habían matado y ahora dice no, que fue un suicidio, que la pensó. Realmente nos preocupa mucho eso. Lo que sí yo les pido es que no podamos tener un presidente en las próximas elecciones tal como el que tenemos ahora. Esto es todo por hoy, nos vemos el próximo lunes en Arrancando la Semana. Obras en Circunvalación Noroeste y Paso Bajo Nivel.